buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a exponer el tema de cerebro. Mi nombre es Maday González Hernández y bueno, comencemos. Primeramente se estarán preguntando, ¿qué es cerebro y dónde se localiza? Bueno, pues el cerebro es el órgano del cuerpo humano más importante del sistema nervioso central y se va a localizar en las fosas craneales, tanto en la anterior como en la media y en la posterior. El cerebro forma parte de una división que se llama telencéfalo. El telencéfalo es quien va a formar los hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales. Bueno, los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del encéfalo. Van a estar separados por un surco sagital profundo en la línea media llamado surco longitudinal cerebral, el cual va a contener la hoz del cerebro y las arterias cerebrales anteriores. Es importante saber que cada persona tenemos dos hemisferios y estos van a estar unidos mediante el cuerpo calloso. Los hemisferios van a contener una serie de pliegues que van a estar divididos por surcos o fisuras. Cada hemisferio se va a dividir en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. También tenemos al lóbulo insular. También hay que saber que va a haber un pliegue horizontal en la dura madre y este los va a separar. Como surcos principales tenemos al surco central, surco lateral, surco calcarino y surco parieto-occipital. Bueno, el surco central tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque la circunvolución que se encuentra por delante de este surco va a contener las células motoras que inician los movimientos del lado contrario del cuerpo. Esta circunvolución va a crear una indentación en el borde medial, aproximadamente a 1 centímetro detrás de su punto medio. Es importante recordar que va a ser el único surco que en la superficie del hemisferio crea una indentación en el borde superomedial y que se encuentra entre dos circunvoluciones paralelas. Aquí podemos observar con mayor claridad la fisura central, también comúnmente llamada de Rolando. Aquí también podemos observar claramente el surco central. Surco lateral. Bueno, este surco es una hendidura profunda que se encuentra principalmente en las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Va a estar formado por un tronco corto y este se va a dividir en 3 ramas. El tronco va a surgir en la superficie inferior y cuando alcanza la superficie lateral se divide en las ramas horizontal anterior, ascendente anterior y posterior. Contiene una ínsula en la superficie anterior, pero esto se ve solo si separamos los labios del surco. Aquí podemos observarla con claridad. Es la fisura lateral, o también comúnmente llamada de Silvio. Es esta línea roja que podemos apreciar aquí. Bueno, el surco parieto-occipital es aquel que va a comenzar en el borde superior medial del hemisferio.
aproximadamente unos 5 centímetros por delante del polo occipital. Después se va a dirigir hacia abajo y en dirección anterior en la superficie medial va a encontrarse con el surco calcarino. Así vamos a pasar al surco parieto occipital. Bueno, pues este surco calcarino se encuentra en la superficie medial del hemisferio. Comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se va a arquear hacia arriba y hacia atrás para poder alcanzar el polo occipital, donde se va a interrumpir. Es importante saber que, como todas esas opciones, en algunos encéfalos continúa durante una corta distancia sobre la superficie lateral del hemisferio. Se va a unir al surco parieto occipital mediante un ángulo agudo. Lóbulos del hemisferio. Primeramente tenemos el lóbulo frontal, el cual se localiza en la zona anterior del surco central y se va a dividir en 4 circunvoluciones, a su vez están divididas en 3 surcos. Tenemos el surco precentral y circunvolución precentral, los surcos frontales superior e inferior, la circunvolución frontal superior, la frontal media, que está dividida a su vez por una cisura horizontal que es poco profunda y que está en el segmento superior e inferior. También tenemos a la circunvolución frontal inferior y es importante conocer y saber que la superficie inferior va a cubrir a un surco llamado surco olfatorio. En este va a existir una circunvolución recta y circunvoluciones orbitarias. Aquí tenemos a la circunvolución frontal superior, a la media y a la inferior. Lóbulo parietal. Bueno, pues este lóbulo ocupa la zona posterior del surco central y la zona superior del surco lateral. Esto se va a extender por detrás hasta llegar al surco parieto occipital. Se va a dividir en 2 surcos y 3 circunvoluciones. Tenemos al surco postcentral y la circunvolución postcentral. Tenemos al surco intraparietal, circunvolución parietal superior y parietal inferior. También va a existir una incisura preoccipital. ¿Pero qué es incisura preoccipital? Bueno, esta es la línea que se encuentra en una pequeña indentación de la superficie inferior del surco parieto occipital. Aquí podemos apreciar a la circunvolución postcentral, al surco postcentral y al surco intraparietal. Después tenemos el lóbulo temporal. Este va a ocupar la zona inferior del surco lateral. La superficie lateral del lóbulo temporal va a estar dividida en 3 circunvoluciones y en 2 surcos. Tenemos los surcos temporales superior y medio, las circunvoluciones temporales superior, media e inferior, y hay que saber que la circunvolución inferior va a continuar en la superficie inferior del hemisferio. Aquí tenemos tanto a la circunvolución temporal superior como a la temporal media y a los surcos temporal superior e inferior. Antes de continuar, yo les quiero dar un consejo. Las circunvoluciones las podemos ver como giros, porque una circunvolución quiere decir un giro que hay en esta parte de los hemisferios cerebrales. Creo que se les haría más fácil tanto a ustedes como a mí.
Bueno, el lóbulo occipital está situado en la pequeña zona que hay detrás del surco parieto-occipital. Va a estar compuesto por varias circunvoluciones occipitales laterales irregulares y estas van a estar divididas en grupos por el surco occipital lateral. Pero también va a estar dividido por un surco que se llama surco calcarino en la circunvolución lingual. Es decir, que donde se encuentra la circunvolución lingual va a haber un surco, el surco calcarino. Aquí se puede apreciar a la circunvolución lingual. Y bien, el último de los lóbulos es el lóbulo insular. Este solo es observable cuando nosotros apartamos los lóbulos temporal y frontal, como se puede apreciar en la imagen. Está oculto en el surco lateral y la abertura que nos permite llegar a esta región se llama limen insular o pliegue falciforme de la ínsula. Bueno, pues este en su cara medial va a tener al surco del cuerpo calloso junto con su surco y circunvolución del cuerpo calloso. Va a estar dividido por el surco calloso marginal, el surco marginal, que es aquel que continúa a la circunvolución poscentral, y el surco paracentral. Aquí podemos observar y apreciar mejor lo que les comenté en una diapositiva anterior, que era el limen de la ínsula o del lóbulo insular. Este también va a contener a la cuña. Y bueno, por último, yo les quise traer datos importantes. El cuerpo calloso es la comisura más grande del encéfalo. Este que tenemos aquí es el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que les dije que iba a estar uniendo los dos hemisferios? Bueno, aquí podemos apreciarlo de mejor manera. La circunvolución del cíngulo va a estar separada por un surco calloso. Este va a estar anterior al cuerpo calloso y se va a continuar encima de este hasta su extremo posterior. ¿Qué es la precuña? Bueno, la precuña es la zona de la corteza que está limitada de la parte de adelante por el surco del cíngulo que todavía no ha girado y por detrás por el surco parieto-occipital. Entre el surco colateral y calcarino va a existir una circunvolución lingual. Por delante de esta circunvolución va a estar la circunvolución del parahipocampo. Y bueno, aquí tenemos la circunvolución del cíngulo. Aquí se puede apreciar de mejor manera. También la circunvolución occipitotemporal medial va desde el polo occipital hasta el polo temporal y sus límites van a ser los surcos occipitotemporales colateral y rinal. Lateral al surco occipitotemporal, es decir, a un ladito, va a estar la circunvolución occipitotemporal. ¿Y qué es la cuña? Se preguntarán. Bueno, es una zona triangular de la corteza y esta está delimitada por arriba por el surco parieto-occipital. Su límite que está debajo de esta es el surco calcarino y por atrás tiene como límite al borde medial superior. Aquí se pueden observar mejor la cuña y la precuña. Y bueno, compañeros, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que le den muchos likes. Pero sobre todo, espero que hayan aprendido junto conmigo. Gracias.